Hablar de la violencia en las sociedades actuales es abordar un tema sumamente complejo que tiene múltiples dimensiones. En esta breve introducción me gustaría referir por lo menos a cuatro dimensiones que tiene el problema. Una de ellas es que la violencia es sin duda un fenómeno cultural. Es definido culturalmente, depende del contexto social, cultural, histórico, político que la sociedad atraviesa en determinado momento histórico. En ese sentido, las definiciones de la violencia han visto su ampliación. Es un término complejo que adquiere múltiples dimensiones y en ese sentido hay una serie de fenómenos con poca relación entre sí que pueden ser considerados como violencia. Tenemos, por ejemplo, la violencia de género, la violencia generacional que se da contra los jóvenes, los adultos mayores. Tenemos la violencia en el tránsito, violencia en el deporte, violencia en los espectáculos deportivos y, por supuesto, también tenemos una violencia que nos preocupa mucho a todos los uruguayos, que es la violencia delictiva. Pero esa violencia delictiva no se agota exclusivamente en aquellas personas que cometen delitos, sino que hay una ampliación muy grande de aquellos fenómenos sociales que pueden ser encuadrados dentro de la violencia. Un segundo aspecto está relacionado con este primero, es que nos da la idea, la impresión, tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Ese aspecto de que hoy en día se vive un estado de violencia generalizado, desconocido en el pasado, es muy cuestionable por distintos autores, por distintos expertos que estudian el fenómeno. Baste mirar, por ejemplo, el mundo en general, lo que ha sido el siglo XX, con 2 guerras mundiales, con millones de muertes. Hay que ver, por ejemplo, lo que ha sido en nuestro país, la violencia política en la década de los 70, o ir un poco más atrás y ver el estado de la sociedad uruguaya, donde a través de las guerras civiles, desde fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, hermanos contra hermanos, uruguayos contra uruguayos, al interior de las mismas familias se producían hechos de violencia que llegaban inevitablemente a la muerte. En ese sentido, la idea de que hoy vivimos en una sociedad que es cada vez más violenta es cuestionable, en el sentido de que, bueno, cada vez hay más fenómenos que pueden ser considerados violentos. Hay una mayor sensibilidad hacia la violencia, muchos fenómenos que para nuestros abuelos no serían violentos, como por ejemplo la violencia infantil. Era una forma natural, si se quiere, de educar a los niños, de imponerle a los jóvenes determinadas normas de conducta. En el pasado, hoy no son aceptadas. La violencia de género, claramente, también es una violencia que a todos nos conmueve, que vemos episodios sumamente trágicos, lamentables, permanentemente, pero es algo que en el pasado, si se quiere, se naturalizaba. Las violencias contra las minorías raciales, las minorías sexuales, en fin, hay todo un conjunto de fenómenos que, justamente por esa definición cultural que yo decía al principio, se incluyeron como violencia y que generan más sensibilidad. Entonces, cuando tenemos la idea de que vivimos en una sociedad que es cada vez más violenta, bueno, hay que detenerse, o nos detenemos, por lo menos los expertos, a analizar cuál era el pasado al cual nos referimos, ese pasado utópico, idílico, donde no existía la violencia social. Bueno, sí existía, sin duda, había un episodio de violencia, y hoy la definición se ha ampliado, por lo cual hay más hechos que se inscriben dentro de esa definición y por lo tanto son considerados violentos. Y a su vez hay también, y es bienvenido eso, una sensibilidad mayor en los medios de comunicación, en toda la sociedad, en el sistema educativo, respecto a que hay determinadas situaciones que no deben ser toleradas. Por ejemplo, la violencia en la educación no debe ser tolerada. Esa idea de que la letra con sangre entra, eso ya no es aceptado y obviamente un día sí, otro también, nos encontramos con situaciones de violencia en los centros educativos que no estamos dispuestos a tolerar, se denuncia y ahí se genera la idea de que vivimos una sociedad más violenta. Hay un tercer aspecto que puede parecer contradictorio con el anterior, pero no lo es, y es que efectivamente hay que considerar que la sociedad uruguaya es una sociedad que tiene un componente importante de violencia. Si uno lo mira en términos comparativos con otras realidades, los uruguayos tenemos un componente importante de violencia, por lo menos en las 3 formas de violencia que la Organización Mundial de la Salud define como causas de muertes violentas.
Una es la que es más conocida, más difundida en los medios de comunicación, que muchas veces es la que más promueve la preocupación pública, la preocupación del sistema político, y es esa violencia vinculada a la violencia delictiva, los homicidios, que tienen como origen una violencia instrumental, una violencia que pretende obtener un fin de lucro a través del delito y que genera homicidios sin duda. En Uruguay, en el último año se ha ampliado muchísimo, pero bueno, es un fenómeno sin duda preocupante. Pero más preocupante, peor es, en términos comparativos con el resto del continente, las otras dos fuentes de violencia. La segunda fuente de violencia es los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito indudablemente exponen una forma de violencia, de conducirnos en la sociedad, de desrespeto a las normas, un estado de anomia, si se quiere, y Uruguay tiene una cifra muy importante, muy relevante en términos comparativos con otros países respecto a lo que son las muertes por la accidentalidad de tránsito. Y un tercer elemento importante, una tercera fuente de violencia, es aquella que generalmente queda invisibilizada, y es aquella violencia que generan las propias personas hacia sí mismas. Estoy hablando de las autoeliminaciones, o sea, los suicidios. En ese sentido, bueno, también Uruguay y una proporción muy importante de las personas que se autoeliminan son jóvenes y adolescentes en edades muy tempranas. Entonces tenemos tres fuentes de violencia: homicidios, accidentes de tránsito y suicidio, que son las tres fuentes principales de violencia que señala la Organización Mundial de la Salud, donde en Uruguay estamos realmente muy mal, particularmente en accidentes de tránsito y en suicidio, no tanto en homicidio, a pesar de que en el último año se han incrementado notoriamente. Por último, algunas ideas, un esbozo muy general de ideas acerca de cuál es el motivo, cuáles son las causas, cuáles son las razones que ha llevado a que se incremente la violencia o que haya un componente importante de violencia. Ahí, bueno, no hay acuerdos en los distintos investigadores, cada uno desde su disciplina pone distintos énfasis, pero yo creo que hay un componente muy importante de lo que podríamos llamar una serie de cambios civilizatorios, una serie de cambios sociales que tiene que ver con la forma en la cual nos relacionamos en el mundo, formas que realmente no promueven la solidaridad, no promueven el compromiso con los otros, no mejoran las relaciones sociales. Hay fenómenos muy importantes en la sociedad uruguaya, como en el resto del mundo, acerca de lo que se ha dado a llamar el individualismo. Hay una fuerte presión a las personas para ser exitosas, para escribir su propia historia, ser un ganador, en definitiva, y muchas veces eso lleva a situaciones muy conflictivas, que llevan inevitablemente a alguna forma de violencia, esa forma de competencia por ser un ganador. Un segundo componente que yo creo que es importante para entender las razones por las cuales se reproducen situaciones de violencia tiene que ver con lo que podríamos llamar el consumismo. Entendámonos que es cierto que para sobrevivir necesitamos consumir, pero hay en la sociedad actual, en la forma de producción actual, una apelación muy exacerbada hacia el consumismo, una, si se quiere, fetichización del consumo de bienes materiales. Esa lógica del consumismo se ha trasladado a otros planos incluso. Si nosotros observamos la literatura, que está más en los estantes de la librería, aquella literatura que más vende libros, nosotros vemos que son manuales de autoayuda, algo así como sálvese a usted mismo. ¿Cuáles son las reglas para obtener el éxito? ¿Cómo lograr salir de una situación personal, bueno, si se quiere, complicada, pero a través de una vía individualizada, a través de la apelación a que usted mismo debe hacer todo por sí, porque si no, nadie lo va a salvar. Hay también, si se quiere, una extensión de ese consumismo hacia la religión. Efectivamente, las religiones que más prosperan
Hoy en día las religiones más exitosas, las que ganan más adeptos, no son aquellas que se destacan por dar una idea general del mundo, por una liturgia, una comunión general de los participantes de esa religión, tratando de entender las razones más profundas del mundo. Hoy en día lo que se estila es el jabón de la descarga, la reunión para el éxito empresarial. Son esas religiones que tratan de lograr que la persona por sí misma salga adelante de una forma rápida. Es una solución inmediata a un problema personal. O sea, no hay una visión general colectiva de comunidad participativa, comprometida en la resolución de los problemas colectivos. Todo un capítulo tiene que ver con la educación. La educación, por ejemplo, ha perdido su horizonte, ha perdido su sentido que tuvo históricamente. Hay un sentido de pérdida del contenido que tenía anteriormente, que tuvo durante todo el siglo XX la educación, y eso genera importantes niveles de frustración. ¿Sí? Hoy en día tener mayor nivel educativo no asegura por sí mismo realmente lograr una inserción exitosa en la vida social. Por último, el mercado de trabajo. El trabajo al día de hoy, el empleo al día de hoy no es lo que fue históricamente. ¿Sí? Hoy en día los trabajos que más generan puestos de trabajo, ocupación, son tareas puntuales, tareas afrales, tareas tercerizadas, aquella comunión que existía en el lugar de trabajo, aquella solidaridad del trabajador que encontraba en lo que hacía, la capacidad de realmente manejar un proceso productivo. Eso también se ha perdido y genera un nivel importante de frustración, genera un nivel importante de conflicto, genera la pérdida de lazos sociales. Hay un autor, Robert Castell, que dice: trabajo es más que trabajo. No trabajo es más que desempleo. Trabajo es más que trabajo porque el trabajo significa la inserción en una serie de redes sociales, en la protección del Estado y en una comunión con otros trabajadores en los cuales tenemos interés. Genera en definitiva un sentido de solidaridad. Entonces hay una serie de cambios sociales que podríamos decir que pasan por el individualismo, el consumismo, la pérdida de sentido de la educación, la pérdida del empleo tradicional que le daba una inserción sólida para toda la vida a la persona y que hoy se ha perdido, que genera niveles importantes de frustración, y esa frustración muchas veces se expresa en formas de violencia, en el tránsito, en el supermercado, en el espectáculo deportivo, al interior del hogar y en las distintas manifestaciones de la vida social.